Bueno, la meditación de esta tarde será sobre... perdón. La meditación de esta tarde será sobre esta expresión de Jesús: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En la meditación anterior vimos cómo y por qué Dios es el verdadero pastor de su pueblo. Él lo formó, lo liberó y condujo a lo largo de la historia. Además prometió, según lo anunciado por el profeta, que le daría un pastor que guiaría al pueblo según su designio divino, un nuevo David. La promesa no habla de pastores, como sucede en la promesa que había hecho Jeremías: os daré pastores según mi corazón, sino de un único pastor, príncipe en medio del pueblo elegido. Es importante, no son pastores, un pastor. En el Evangelio, según San Juan, Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, etc., se presenta, entre otros muchos títulos y metáforas, como en esta: el pastor, el bueno. El pastor no. Nosotros traducimos el buen pastor, ¿verdad? Pero no. Lo que dice es el pastor, el bueno. Los estudiosos del Evangelio, según San Juan, hacen notar que Jesús se presenta como el pastor anunciado por los profetas, pero aquí no recibe el calificativo de verdadero, como en el caso de la luz, del pan, de la vid, sino el de bueno, el bueno, kalos, en un sentido no tanto de mansedumbre o de afabilidad, como han popularizado algunas imágenes piadosas, sino en el sentido que tiene este término en el Nuevo Testamento. Kalos indica la calidad de una cosa o de una persona que responde plenamente a su función. El kalos, León Dufour nos lo recuerda, ¿verdad? Cómo tenemos que estar atentos. Esta observación es importante, en mi opinión, por un doble motivo. En primer lugar, porque Jesús no desplaza al Padre, que permanece como el dueño y pastor del rebaño. Él es quien da y confía sus ovejas al Hijo para que las apaciente. Las ovejas son un don que Dios da para que las apaciente. Jesús lo sabe y por ello afirma ante los judíos que lo rechazaban y acosaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso?, preguntan los judíos. Y Jesús responde. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me has dado, es mayor que todo y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Juan 10, 24, 30. Es importante porque Jesús confía que nadie le arrebatará al Padre sus ovejas. Y en segundo lugar, porque Jesús, en el momento de salir de este mundo para volver al Padre, confiaba a los que había recibido de él a su solicitud paterna. Sus discípulos eran las ovejas que el Padre le había confiado y dado. Pero él sabe bien que siguen siendo por siempre ovejas del Padre. Se las ha confiado el Padre y son del Padre. Y a él se las entrega para que las cuide. Esta conciencia
funda, por otra parte, la seguridad del buen pastor. Nosotros andamos angustiados. Jesús no. Sabe que el Padre es más que nadie. Jesús avanza en la historia con la plena seguridad de que nadie puede arrebatar de la mano del Padre los que le han sido confiados. Aquí radica la verdadera esperanza y seguridad del pastor mesiánico, así como de aquellos que son llamados a representarlo, es decir, a nosotros, que estamos llamados a representar al buen pastor, al pastor el bueno, pastor el bueno. Y ahora, dice Jesús en su oración, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, los que tú me diste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo. Mientras yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Es la oración de Jesús. La oración por los discípulos, porque el Padre sigue cuidando de ti y de mí. Es el Padre que nos conduce a Jesús, es el Padre que nos entrega a Jesús, es el sentido de la consagración. Somos un don del Padre al Hijo. Y entonces eso nos renueva justamente en la esperanza y en la confianza. Estamos en buenas manos, diríamos, ¿no? Estamos en buenas manos. Partiendo de esta verdad, porque es lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y como introducción a la oración personal me propongo ofrecer algunas pistas para contemplar el ser del pastor mesiánico, y cómo Jesús lo llevó a cabo a lo largo de su existencia. ¿Cómo lo llevó a lo largo de su existencia? Primer punto, pues, para la meditación. Jesús se proclama el pastor, el bueno, el bueno. ¿Y cuál es su función? ¿Verdad? Adelanto la tesis. ¿Cuál es la función? Llevar y salvar a los pecadores para llevarlos al Padre. Y va a cumplir perfectamente esta función, que es intransferible. Por eso es el bueno. Bueno, no repetiré esto, ¿verdad? Porque para nosotros nos cansaría siempre el bueno, pero es por decir lo importante que es el kalos, el que lleva a cabo la obra del Padre. Dios, por medio de sus siervos los profetas, profetizó contra los malos pastores, contra los malos. Debían guiar y servir al pueblo en justicia y santidad de acuerdo con las cláusulas de la alianza, pero en lugar de servirlo, se servían de él. Esos son los malos pastores, los que se sirven del pueblo de Dios. Lejos de mantener unido el rebaño del Señor, con su actuación habían contribuido a su dispersión y exilio entre las potencias del mundo. Cuando creamos división, somos malos pastores.
Tampoco habían contribuido a que hubiera justicia y solidaridad entre los fuertes y los débiles. Esos son los malos pastores. Más todavía, habían buscado apropiarse del pueblo, propiedad de Dios. El pueblo es propiedad de Dios y ellos habían buscado apropiarse. Por eso el Señor había decidido retirarles el rebaño y pastorear él mismo al pueblo de su propiedad. El pueblo es de la propiedad de Dios, no nuestra. Él volverá, Dios, a reunir las ovejas dispersas, las librará y llamará a los diferentes rediles, recreará la justicia entre las ovejas fuertes y débiles, las hará caminar en paz y seguridad. Y una vez recreado el rebaño, suscitará un único pastor. Eso es lo que nos dice Ezequiel. Suscitaré un único pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con mi rebaño una alianza de paz. Exterminaré los animales dañinos de la tierra para que pueda habitar seguro en el desierto y dormir en los bosques. Jesús se presenta a sí mismo como el pastor único. El pastor esperado, determinado y enviado por Dios. Y lo hace con una gran novedad. Se presenta como el Hijo enviado por el Padre, para llevar a cabo la obra del Padre. Por eso en el capítulo 10 de San Juan, que ya sabéis que estamos comentando, pues nos dirá: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará paz. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. En continuidad y armonía con la crítica profética, Jesús tacha, pues, escuchémoslo bien, porque es terrible, claro, tacha de ladrones, bandidos y asalariados a los que buscan dominar y servirse del rebaño de Dios. Del rebaño de Dios. De ladrones. ¿Por qué de ladrones? Ya que pretenden, consciente o inconscientemente, apropiarse del pueblo que es propiedad de Dios. Somos ladrones si nos apropiamos. Ladrones. Porque le robamos a Dios lo suyo. Le robamos sus ovejas. Aunque sea para muchos, ¿no? Pero tenemos que ser. De bandidos. Bueno, pues la parábola de los viñadores homicidas, ¿verdad? Se muestran bien los ladrones. Se quieren quedar con la propiedad de Dios. De bandidos, pues buscan explotar al pueblo y enriquecerse a costa de él. De asalariados, dado que se comportan como simples funcionarios en lugar de formar y educar al pueblo en la lógica de la alianza. De funcionarios, y a veces hay muchos funcionarios, ¿verdad?
Y podríamos preguntarnos si no podemos caer en la tentación. Jesús, frente a los malos pastores, se proclama como el pastor bueno, como el nuevo David, como el nuevo Mesías anunciado por medio de los profetas. En el Evangelio de San Juan, esta autorrevelación de Jesús como el pastor bueno acontece después de un largo recorrido y en un contexto polémico, porque claro, Jesús se presenta y descalifica a los demás. No olvidemos que el capítulo 10 sigue al 9 y el ciego ha sido expulsado de la sinagoga. Ese ciego, que es el verdadero discípulo, ha sido expulsado de la sinagoga. Y Jesús, ¿verdad?, es donde se presenta como la puerta y el pastor. El evangelista, en efecto, presenta a Jesús a lo largo de todo su evangelio como el unigénito enviado por el Padre para dar la vida eterna. Y ahora lo va a presentar. Él se presenta, el unigénito, como el pastor, el bueno. El ser filial del buen pastor, entonces, es determinante. Llegado a este punto, conviene recordar que el autor de la carta a los Hebreos cierra su escrito calificando a Jesús, al que ha presentado en los versículos primeros, ya como el Hijo. En los últimos tiempos nos habló por medio del Hijo, ¿no? Pues al final nos lo presenta como el gran pastor de las ovejas. El Hijo es el pastor de las ovejas. Y eso en la carta a los Hebreos tiene mucha importancia. Porque Jesús es el único mediador. Moisés no es más que un intermediario. Jesús es el Hijo. Por eso os recuerdo ese texto tan importante de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, vosotros que compartís una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús, fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés en toda la familia de Dios. Pero el honor concedido a Jesús es superior al de Moisés, pues el que funda la familia tiene mayor dignidad que la familia misma. En efecto, cada familia tiene un fundador, mas quien lo ha fundado todo es Dios. Moisés ciertamente fue fiel en toda su casa, como servidor para atestiguar cuanto había de anunciarse. En cambio, Cristo como Hijo, está al frente de la familia de Dios. Y esa familia somos nosotros, con tal que mantengamos firme la seguridad y la gloria de la esperanza. La familia de Dios. Y Jesús nunca se va a situar como el padre de la familia, pero sí como el Hijo, como el único mediador. La conciencia filial de Jesús, el buen pastor, pues, determina su manera de comportarse en la historia. Es consciente de recibirlo todo del Padre. Sus ovejas son las del Padre. Él es príncipe, pero el Padre es quien se las ha confiado. Todo le es dado y de nada se apropia. El unigénito recibe la vida y la misión. Por ello cuida del rebaño del Padre como de algo que le pertenece, pero como heredero del Padre. Y aquí radica la confianza y seguridad del Hijo enviado en una carne débil como la nuestra, frágil. El Hijo confía plenamente en el amor todopoderoso del Padre y por ello entregará su vida
para reunir a los hijos de Dios dispersos. No a sus hijos, sino a los hijos de Dios dispersos. Y Cristo permanecerá siempre el hermano, ¿no? Es el Hijo. Es el buen pastor. Y por eso lo ama el Padre, porque da la vida por sus ovejas. Juan 11:52 es importante entonces meditarlo. Esta perspectiva filial del pastor de mesiánico, a mi entender, es determinante. Y Jesús mismo lo revela con estas sencillas palabras. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. El Padre conoce al Hijo, engendrándolo en la eternidad, y el Hijo conoce al Padre como el que lo engendra. El Hijo, el pastor, es el que nos va a engendrar también para la vida divina. Es un conocimiento, por lo tanto, el que tiene Jesús de nosotros vital, personal, y nos lleva a la comunión. Y en este conocimiento, Jesús conoce sus ovejas como las ovejas que el Padre le confía en herencia. Hemos sido conocidos antes que nosotros conozcamos, ¿no? La misión del Hijo, enviado en la carne y ungido con el Espíritu, ¿cuál es? Llevar a cabo la obra del Padre. No la suya, la obra del Padre. La comida del pastor, el bueno, es reunir a las ovejas del Padre y darles vida en abundancia, lejos de aprovecharse de ellas. Jesús nos lo ha dicho claramente. Mi alimento es hacer la voluntad de que me ha enviado y llevar a término su obra. Jesús no viene a hacer su obra, sino a llevar a plenitud la obra del Padre. Porque el origen y la meta es el Padre. Y esto a veces pues lo olvidamos, ¿verdad?, en nuestra vida concreta. ¿Y la obra del Padre cuál es? Dar vida. Y dar vida en abundancia. Esa es la obra del Padre. Es el que engendra a la vida. Y Jesús nos va a engendrar entregando su vida por nosotros. Dios no quiere la muerte de los suyos, sino que vivan, pues nos creó para la vida y no para la muerte. Nos creó para eso, y esa es la misión. Consciente de la voluntad del Padre, tal como la habían anunciado los profetas, Jesús no cesa de trabajar para que haya un solo rebaño, y escúchenlo bien, y un solo pastor. Eso es lo que dice el Evangelio. Por ello sale en busca de las ovejas perdidas de Israel o prisioneras en otros rediles. Y hoy sigue saliendo también. En los apóstoles que envía luego en el Espíritu, Jesús sigue reuniendo a las ovejas del Padre. Y por ello afirma, tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Claro, el que se sitúa como el bueno, pues entonces quiere decir que está traicionando el Evangelio. Nos lo tenemos que decir con palabras claras. El único, el bueno, es Cristo Jesús. Los demás, pues verdad, no somos más que pobres que queremos representarle y decirle y reenviar a él. Bueno, esta afirmación del Hijo enviado por el Padre al mundo revela cómo el rebaño del Señor trasciende el pueblo elegido
y cómo está llamado a ser bendición para todas las familias de la tierra, porque tiene que haber uno solo. Si Dios salió a buscar al pueblo diseminado y disperso entre las naciones, ahora el buen pastor nos revela que su misión es congregar a los pueblos de la tierra en la unidad de la nueva y eterna alianza. Nuestra misión entonces no es esperar que vengan, sino salir a la búsqueda de la oveja perdida, de los descarriados. Y eso implica toda la persona. Así lo enseña ya de manera maravillosa el capítulo 2, a mi entender, de la carta a los Efesios. Cómo el Señor ha salido a buscar también a los gentiles, a los que no eran del pueblo. No leo el texto, os lo digo, os doy la referencia porque me estoy alargando más de la cuenta. Efesios 2, 11, 22 nos recuerda justamente cómo la Iglesia tiene que ser el hombre nuevo creado en Cristo. Rotos los muros de la enemistad, ha hecho de los dos pueblos uno solo. Y esa es la misión del pastor. No es crear división, sino justamente recrear la unidad. Jesús es también la puerta de las ovejas, por la que las ovejas, entran y salen como el verdadero rebaño del Señor. Lo que Moisés pedía para que le sucediera un pastor que hiciese entrar y salir a su pueblo. Pues este es Jesús. Él es el único pastor establecido por el Padre para darnos la vida eterna. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu Santo, afirma lo mismo ante los jefes del pueblo que lo interrogaban sobre la curación del paralítico. Entonces Pedro, dicen los Hechos, llenos de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, ya que Dios resucitó de entre los nuestros. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Él es el único. El buen pastor puede dar la vida eterna, pero porque la tiene del Padre. La tiene del Padre, la recibe del Padre y por eso la puede dar. En el Hijo enviado en la carne habla y actúa el Padre. Quien escucha a Jesús, escucha al Padre. Podemos decir nosotros eso. Quien nos escucha, escucha a Cristo. Porque somos enviados para eso. Es su palabra única y decisiva, la única palabra que tiene el Padre. Ya que estamos en Ávila, evoquemos a San Juan de la Cruz, cuando nos dice que ya no tiene otra palabra. Dios quedó como mudo. Es la única. Quien ve las obras de Jesús, ve las obras del Padre. Sus obras no son mías, las obras no son mías, son las del Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien me ve, ve al Padre. El Padre y Él son uno en el Espíritu Santo. Uno. Y este misterio de comunión es el que expresa en última instancia el ser del pastor. El bueno. El único capaz, el único cualificado para conducirnos al Padre.
Por ello las ovejas del Padre son las del Hijo y las del Hijo son las del Padre. De ahí brota también el mutuo conocimiento y comunión de las ovejas y del pastor. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. El don del espíritu de comunión, verdad, santidad y libertad es el garante de esta verdad maravillosa. Si la meditáramos, pues tendríamos que saltar la alegría, ¿no? ¿Cómo estar triste sabiendo quién nos cuida? Tendremos achaques, de acuerdo, tendremos dificultades, tendremos limitaciones, pero estamos en buenas manos. Este maravilloso cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los padres, ¿verdad?, se ha realizado plenamente en Jesucristo. Pero Jesucristo venido en la condición de siervo. No viene con poder, no viene a dominar, viene a servir. Los apóstoles lo comprenderán esto después de Pentecostés. Nosotros lo comprenderemos también si nos abrimos a la acción del Espíritu. Por eso Jesús decía, Jesús llamándolos, pongámoslo nosotros en lugar de los apóstoles, llamándolos les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. No servidores, no, esclavos de todos. Es diferente porque el esclavo es propiedad de otro. No somos propiedad nosotros. Somos propiedad de Dios y de la comunidad. ¿Verdad? Esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos, por muchos. Segundo punto de la meditación, entonces, el ejercicio existencial de la misión, cómo Jesús ha vivido esa misión. Bueno, ¿verdad? Esto lo ofrezco para hacer un estudio de Evangelio. Podríamos seguir haciendo estudio de Evangelio. Yo diré 3 o 4 puntos solamente, ¿verdad?, para eso. No se trata de copiar a Jesús, porque no podemos. No podemos copiarlo, es único. Pero sí podemos seguirlo. Y seguirlo con humildad en el Espíritu del Señor. Y esto es un don, y un don que nos viene del Padre. La carta de Santiago nos lo recuerda. No os engañéis, mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Los evangelios nos muestran el camino seguido por Jesús. 4 puntos para brevemente. Jesús empieza por conocer existencialmente la condición humana. Es muy importante. No empieza siendo el Señor, ¿verdad? Jesús creció y vivió la mayor parte de su devenir histórico en el silencio, en el trabajo, en el anonimato, que es lo que nos cuesta tanto a los mayores ahora, en el anonimato del pequeño pueblo de Nazaret, como uno de tantos. No nos dice eso el himno de la carta a los filipenses, como uno de tantos. No sobresaliente, no, uno de tantos.
El evangelista Lucas presenta el tránsito de Jesús de la vida en Nazaret a su misión pública con una sencilla nota. Y sucedió, leo en Lucas, y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complaco. Y entonces el evangelista nos recuerda, Jesús al empezar tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a su vez era hijo de Elí, etc. 30 años que pasó desapercibido. ¿Cómo nos cuesta pasar una semana desapercibido? Un día. Pasó desapercibido 30 años. El unigénito enviado en la carne vivió así el aprendizaje existencial de la condición humana. Es un aprendizaje existencial, por experiencia. Por eso Jesús nos conoce por experiencia. Y esto cuesta tanto a los cristianos comprenderlo, ¿verdad? Y yo creo que a los sacerdotes también nos cuesta. Como uno de tantos trabajadores supo por experiencia qué significa ganarse el pan con el sudor de la frente. Como un obrero más. No formó parte de la élite social o religiosa de su tiempo. Si nos atenemos a las reacciones de los paisanos que decían, ¿y este de dónde le vienen estas cosas? Saliendo de allí, leo en Marcos 6, se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Porque nosotros siempre pensábamos que le escuchaban las multitudes con una alegría, ¿verdad? No se escandalizaban a cuenta de él. Jesús aprendió por experiencia, pues, la condición humana como un verdadero hombre. Y yo creo que es importante esto, recordárnoslo para el discernimiento de las vocaciones mismas. El sacerdote es, ante todo, un hombre entre los hombres. Hombre entre los hombres. Si eso falla, falla el resto. Yo no digo perfecto como él, pero hombre entre los hombres, ¿verdad? Por eso lo que nos recordó el Concilio Vaticano, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Nacido de mujer, nació también bajo la ley, nos dice la carta a los Gálatas, nacido bajo la ley. Y en griego será hecho de mujer y hecho bajo la ley. No siquiera habla de nacido. Nosotros traducimos nacido para que quede bien, ¿verdad? Pero hecho de esto. Como buen judío frecuentó la sinagoga, y esto lo olvidamos. Frecuentó la sinagoga, oró con las oraciones del pueblo elegido y se formó en la escucha e interpretación de las Escrituras para llevarlas a su cumplimiento en la novedad del Espíritu. Pero Jesús empezó escuchando. Y si no, lean Isaías 50.
versículo 4 y siguiente, ¿verdad? El siervo, ¿verdad?, tiene labios de discípulo porque tiene oídos de discípulo. Primero escucha, y por eso sus palabras son las que vienen de la escucha del Padre. Su escuela fue la de un buen judío practicante, pero en su persona y conciencia, la verdad anunciada mediante los profetas de la Alianza adquirió una novedad insospechada. Así lo contemplamos en su proclamación de la palabra con autoridad. Hablaba con autoridad. Con el deseo de cumplir toda justicia, acudió en la caravana de los pecadores. ¿Cómo nos lo recuerda Mateo? Conviene que cumplamos toda justicia. Y él se pone en la caravana de los pecadores. Nos extraña, ¿verdad? Y así recibió el bautismo de penitencia. Es el pórtico de su misión pública, como señalan los evangelistas. Entonces los cielos se rasgan, el Espíritu de la verdad viene y sobre todo recibe el testimonio del Padre, sin lo cual no podría avanzar. Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Es el Padre quien da testimonio, y es Él quien recibe el testimonio del Padre y los demás. Jesús inicia, por tanto, su misión pública acreditado por el Padre y ungido con el Espíritu de la verdad y comunión. No se da Él la misión. Hermanos, pensemos, somos enviados de Dios, no nos damos la misión. La recibimos. Y como enviados tendremos que dar cuenta, ¿verdad?, para lo que el Señor nos envía. Primer aspecto, pues, el conocimiento existencial de la condición humana. Paso al segundo. El anuncio y el don del reino de Dios. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, inicia su misión pública proclamando la cercanía y presencia del reino de Dios e invitando a la conversión y a la fe. Porque a veces se dice anunciar el reino, sí, pero invitando a la conversión y a la fe, a buenos y malos, porque la conversión es para todos. Jesús no dice, convertidos los pecadores, no, convertidos todos, porque hay que abrirse justamente a la verdad y a la novedad de Dios. No seamos viejos. Benedicto XVI nos lo recordó bien cuando dice, la palabra de Dios rejuvenece a la Iglesia. No las teorías, no las ideologías, sino la palabra de Dios es la que rejuvenece continuamente la Iglesia, la novedad de la palabra de Dios. Por eso Marcos lo presenta así. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino. Convertíos y creed en el Evangelio. Y los buenos a veces somos los que tenemos más dificultad para creer en el Evangelio y convertirnos al Evangelio. Yo es la experiencia que hago, por lo menos. Su misión, la misión de Jesús, no es darse a conocer o afirmarse, sino en dar a conocer al Padre y su reinado de amor, como lo enseña bien al final en su oración. Es curioso, las últimas palabras de la oración de Jesús nos hablan del cumplimiento de la misión de Jesús. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo los que tú me has dado. ¿Verdad? Estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, y escuchen,
y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Esas son las últimas palabras de Jesús en su oración. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 24-26. A mí es un texto que me impresiona mucho. Para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Desde el inicio de su vida pública, Jesús, según narran los evangelios, se rodeó de discípulos, en particular de los 12, que le acompañaban mientras recorría los caminos de Galilea y anunciaba la llegada del reino de Dios. Ahora bien, como le sucede a todo hombre, fue a lo largo de su vida cómo se irán convirtiendo esas personas. ¿Y cómo aprenderán eso? Pero necesitarán del Espíritu Santo para entender y comprender todo. Y a estas personas es a las que Jesús les ha hecho esta promesa. Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afana por todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino y lo demás se os dará por añadidura. Y escuchen, que es lo que yo quería subrayar. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. No escuches, pequeño rebaño. ¿Y cuántos se reúnen? ¿Y cuántos van a misa? ¿Y cuántos? Y siempre estamos en los resultados, ¿no? ¿Cuántas comuniones ha habido? ¿Cuántas? Jesús nos dice otras cosas, me entiendo yo, ¿verdad? No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. El reino es un don, que lo tendremos que acoger y cultivar, ¿de acuerdo? Pero es un don. La Iglesia es el germen del reino. Nos dice Lumen Gentium en el número 5, ¿verdad? Es el germen, no es el reino pleno, pero es un germen. La semilla, ¿verdad?, germinará y dará 100 por 1, 60, 30 o nada. En 3 terrenos no da nada, pero en los otros sobreabundancia. Pero esto no lo entendían los seguidores de Jesús, como nosotros tampoco. Por eso la pregunta de Juan Bautista nos lleva a un núcleo importante. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús responde: id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. El signo mesiánico es que los pobres son evangelizados. Yo no he dicho adoctrinados, manipulados, atosigados, etcétera, etcétera. No, evangelizados. Evangelizados, que es suscitar en ellos la esperanza, suscitar en ellos la alegría, suscitar en ellos el deseo de caminar, etcétera, etcétera. Eso. Jesús, pues, ¿verdad?, no busca formar su grupo.
sino formar el pueblo del Padre. Reunir las ovejas dispersas, dar la vida por los hijos de Dios dispersos. Eso es la misión del buen pastor. Porque el reino de Dios es para todos. Dios lo quiere para todos y lo ofrece a todos. Y en el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Las prostitutas nos pueden preceder, los publicanos, ¿verdad? Todo esto. El buen pastor, en última instancia, busca, como el Padre, liberar, reunir, hacer justicia, cuidar del débil y excluido de modo particular, evangelizar a los pobres. No tenemos esa vocación y esa misión. Pues qué importante, ¿verdad? Por eso el padre Chevrier podía decir que no hay vocación más bella que evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres. No he dicho ideologizar, no he dicho tantas cosas que podríamos decir, pero eso lo sabéis mejor que yo. Tercer momento, entonces. Las entrañas compasivas del buen pastor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Mateo 9, 35, 38, ¿verdad? Es una síntesis de la misión. Y Marcos 6, 34 nos recuerda: al desembocar Jesús vio una multitud y se compadeció de ellas. Sus entrañas se estremecieron, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, no tonterías, sino a enseñarles muchas cosas. Luego les mandará a dar de comer, pero antes, ¿verdad?, alimentar. El buen pastor, pues, comparte las entrañas compasivas de Dios. Esas entrañas de compasión que Oseas expresa también. Sus entrañas se conmueven ante la situación de las muchedumbres carentes de un pastor que las guíe a las fuentes de la vida, justicia y paz. Los conducimos a las fuentes de la justicia, de la vida y de la paz. San Pablo recordaba a la comunidad de Roma que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que sirve en esto a Cristo es grato a Dios y afecto a los hombres. Jesús no cesó de instruir y formar a las muchedumbres para que avanzasen por la senda de la verdad y la santidad, de acuerdo con la libertad propia del amor. Servía así a las ovejas. Y así podía decir en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia. Y en Cristo tenemos la misma misión, ¿no? ¿O no? ¿O tenemos otra misión nosotros diferente? Y enrollando el rollo y devolviéndole al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y en ese hoy se inscribe nuestra misión.
Hoy el Señor quiere hacerlo presente a través nuestro también. Es nuestra misión. En Cristo, buen pastor, nosotros haremos presente. Pero claro, yo no quiero traicionar el Evangelio. Y entonces el Evangelio nos recuerda también las dificultades. Y que Jesús no es el buenísimo, sino que es realista. Y por eso solamente un texto. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. Jesús no fue recibido por todos. Y las muchedumbres también gritaban crucificado. La contradicción forma parte de nuestra condición humana. No lo anunció así el Espíritu, a través del viejo Simeón. Bueno, pues hago de viejo Simeón ahora, ¿verdad? Una espada atravesará tu corazón. Será un signo de contradicción y Jesús permanecerá siempre signo de contradicción en el mundo. Y nosotros queremos rehuir eso, ¿verdad? No, yo no he dicho que seamos agresivos, no he dicho que provoquemos el conflicto, no he dicho eso, pero aceptemos ser signo de contradicción. Porque unos acogen el Evangelio y otros lo rechazan. Y eso lo tenemos que asumir también, forma parte de nuestra existencia. Y el último punto, y me perdonáis si me alargo 2 minutos. La acción decisiva del buen pastor. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Siempre hemos interpretado el redil la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Sino que estaba hablando de otras cosas Jesús. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Jesús va a la muerte libre y voluntariamente. Lo recordamos en la Eucaristía todos los días. Aceptó voluntariamente la muerte. No se le impone, pero se le propone y él asume. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque llevo a cabo su voluntad. San Pablo lo resumirá en un texto que, por lo menos en el Prado, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. ¿Me permitís una anécdota? No cuento muchas, me permitís. Pero en una casa de esta ciudad de Ávila nos presidió un día un obispo. Y entonces este texto se equivocó 5 veces en la homilía. Y decía, y se hizo, y siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su riqueza. Y decía, perdón. Y volvía 5 veces en una pequeña homilía. Porque
El Señor nos enriquece con su pobreza, no con su riqueza, haciéndose pobre, muriendo en el madero de los malditos. Así nos enriquece el Señor, con su pobreza. Y nosotros a veces nos decimos, es que si pudiera, si yo tuviera más posibilidad, pues hay que hacer lo que se puede. Bueno, y esto lo podríamos desarrollar un poco, pero ya me he pasado de la hora. En conclusión, entonces, porque esto, en conclusión, en la Eucaristía, el buen pastor sigue dándose, sigue entregándose. La presencia real, de acuerdo, pero es la presencia real del que se ha entregado y se sigue entregando por nosotros. La adoración nos lleva a la entrega. Tomad y comed, tomad y bebed, sigue diciéndonos el Señor. En verdad os digo, es una revelación. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Es Cristo quien sigue dándose. En resumen, entonces, lo haré con el Padre Sebre, me permitís, que no lo cito mucho, pero lo he visto. El itinerario de la caridad del pastor mesiánico se nos da a conocer en el pesebre, en la cruz y en la Eucaristía. Esto es el misterio de la Encarnación, de la Pascua y en el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote, poner el pastor, es un hombre despojado, un hombre crucificado, un hombre comido. No lo entendemos con la razón, pero sí podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lo haga entender y vivir. Y podemos orar unos por otros, ¿verdad?, para que seamos representantes del único pastor bueno.